Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas de este canal donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes con el objetivo un poco pues de aprender de su experiencia, de ver cómo es este mundo por dentro que hay detrás de todo lo que vemos y sobre todo pues de crear puentes entre aquellos como yo que estamos empezando y esas personas pues que ya tienen una carrera. Y bueno, hoy también tengo una entrevista muy guay. Sé que siempre digo lo mismo, pero es que son gente muy guay. Porque además hoy traigo a alguien que está como muy relacionada con muchas de las personas que ya habéis visto en el canal, que seguro que irán apareciendo sus nombres a lo largo de la conversación. Así que nada, espero que la disfrutéis. Y bueno, pues sin más dilación le doy la bienvenida a María, cabeza de vaca, que estoy súper contenta de que estés aquí. Hola, bienvenida Inés. Yo también estoy muy contenta de estar aquí en tu programa. Pues qué bien, Siempre que haya cualquier rincón donde se hable de danza o de creación o de artes escénicas, me parece maravilloso poder colaborar y compartir. qué guay. Pues bueno, siempre, no sé si lo sabes, pero la primera pregunta que suelo hacer es con qué género prefieres que te trates, si masculino, femenino, neutro, otros. Con femenino estoy bien. Guay. Pues bueno, para quienes no la conozcan, María es bailarina y es coreógrafa, ha hecho muchísimas cosas guay. Yo iré dejando vídeos y enlaces y de todo, así que lo estaréis como viendo en pantalla. Y bueno, María, yo siempre la primera pregunta que hago, como me gusta esa cosa de que este canal es para jóvenes y ver como los miles de caminos que hay, que muchas veces pensamos que tiene que ser uno y ya está. Siempre la primera pregunta que hago es cómo empezaste en el mundo de las artes, de la danza, qué te hizo decir por aquí. Pues yo empecé sobre todo hace muchísimo tiempo, era casi, no existía ni el fuego ni la rueda, o sea, era era muy diferente todo entonces. Yo, bueno, en los inicios sí son un poco parecidos a los de cualquier bailarina. Empezaba bailando en el salón de mi casa, destrozando todo, y de ahí a las clases extraescolares de danza y de ahí el conservatorio. En aquel entonces ballet clásico, que es lo único que había en los conservatorios. No existía ni la danza contemporánea, no había la manera de estudiarla. Y ya, bueno, de ahí luego después por cuestiones personales dejé el conservatorio y cuando ya llegó el momento de decir a qué me dedicaba en el instituto, pensé en muchas profesiones pues, que tenían que ver con lo creativo, pues, yo qué sé, directora de cine, escritora, pero no contaba con que podía ser bailarina porque no tenía ningún referente de nadie que bailase a mi alrededor y no había internet, que eso es muy fuerte. Entonces tú no tenías esa información de cómo era ser bailarina de danza contemporánea. Mis referentes de danza pues eran las profesoras de academia, que eran las que me daban Claro, clase, o sea, profesoras de academia y aunque es maravilloso lo de dar clase, que me encanta, y ser profesora de academia y de conservatorio, no era lo que con lo que yo sentía, que me sentía identificada o lo que yo estaba buscando. Entonces, un poco sin saber muy bien qué es lo que me llamaba, sabía que cuando bailaba era el momento del día y que además eran todas las horas que estaba más feliz. Y ahí, por ahí investigando, salió un anuncio en el periódico donde decía que se abría un centro andaluz de danza en Sevilla y me fui con el papel de periódico a Sevilla a ver si allí había hueco para mí, si había sitio, qué era la danza contemporánea realmente, sí, qué era aquello. Y al llegar aquí de golpe, pues aquí, porque estoy ahora en Sevilla, digo, me di cuenta que existía ahí un mundo paralelo que yo no tenía mucha conciencia y que bueno, que había gente que se dedicaba a bailar, que había compañías de danza contemporánea y que existía la posibilidad remota, yo pensaba en aquel entonces, de que pudiese dedicarme a esto. Y entonces nada, ahí ya empezó toda mi vida profesional en ya de una Sevilla. cosa, Sí, total, empecé a conectar con las compañías locales, sobre todo hice muchas alianzas con los compañeros, ¿no? Porque de pronto te encuentras con gente con la que te identificas, que les gusta lo mismo que a ti, que en fin, que andaba buscando algo que no sabía muy bien qué era y al llegar aquí pues apareció eso. Entonces nada, pedí becas y empecé aquí a estudiar, a formarme en danza contemporánea y bueno, pues ya a partir de ahí empezó todo. Pues después ya me marché a Barcelona, me llamó una compañía para trabajar allí, Metros, entonces estuve viviendo ahí 8 años, luego volví a Madrid, luego otra vez Sevilla y ya el periplo de la bailarina. y ya para arriba y para abajo, básicamente. Sí, así es mi vida, con la maleta cuesta para arriba para abajo. Te tiene que gustar moverte en el escenario y fuera del escenario también, si no, no vas muy Si no, bien. se complica.
Sí, bueno, era entonces un poco difícil y creo que sigue siéndolo. O sea, que no es un sitio en España en donde haya una ruta a seguir de cómo ser bailarina y cómo meterse en eso, sino que ahí tienes que estar moviéndote mucho. Ahora con internet también puedes moverte desde casa, pero bueno, es algo que implica que tengas la maleta preparada. Bueno, mira, bueno, también tiene sus cosas buenas, como el ir conociendo sitios y conociendo mucha gente, moviéndote. O sea, Sí, yo, sí, yo me he hecho nómada, sí, sí, totalmente, como dice, yo me he hecho nómada y estoy feliz con este tipo de vida, ¿no? Igual si hubiera querido tener una familia, ¿no? Como algunas compañeras que, bueno, pues ya han hecho una oposición del conservatorio y para tener una vida un poco más establecida, mm, para, pues, que le posibilitase eso, pues una estabilidad, vamos. Pero yo realmente me he sentido bien así, escapándome de un sitio a otro y viviendo, bueno, sobre todo he estado en España, entre Madrid, Barcelona, claro, Sevilla, y ahí he como la ido diagonal así. haciendo mi trayectoria, para acá, para allá, para acá, para allá. Y bueno, otra pregunta así que me surgía, que además me suele pasar con las bailarinas, bueno, y con los bailarines, es porque, claro, muchos habéis empezado a raíz del ballet, o de la danza así más clásica, como que es muy una cosa muy recta, muy estructurada, ¿no? Como que se relaciona así mucho con lo ordenado. Y, o sea, por ejemplo, yo viendo coreografías tuyas diría que son lo opuesto a lo recto, lo ordenado, lo tal. Y no sé, me surgía la duda de cómo fue el empezar a romper con eso, ¿no? Que además como que se mete mucho en la cabeza cuando se está aprendiendo ballet y de repente decir, ala, pues todo fuera. Sí, pues mira, yo bailaba, como te dije, empecé a bailar en el salón de mi casa y luego en la actividad extraescolar, pegándole patadas a las lámparas, en fin, de esa manera me ponía Tu música y madre así. estaría contentísima. Totalmente. Ya cuando me llevó al colegio a bailar, pues ahí desfogaba un poco. Además recuerdo, usaba gafas también y me tenían que poner una goma, una gomilla de una patilla a la otra porque salían volando siempre, en fin, que lo llevaba como dentro, aunque luego era una niña muy tímida, pero bueno, bailando encontraba ahí yo mi manera de expresarme. Y entonces la profesora del colegio le dijo que me llevara, a mi madre que me llevara al conservatorio, que tenía muchas cualidades, en fin, que fuese allí, que a ver si podía hacer carrera con eso. Y al ir al conservatorio recuerdo perfectamente el primer día, que el otro día lo comentaba con un amigo, que me hinché de llorar, porque yo estuve todo el verano súper ilusionada porque iba a bailar y iba al conservatorio con otras niñas, en fin, que era todo como mucho entusiasmo, lo vivía yo todo. Y cuando llegué al conservatorio con mi moño aquí hecho, que me había hecho mi abuela y tal, me pusieron en la barra, que no conocía la barra como concepto, que es no, para quien Claro. no lo sepa, de los bailarines clásicos, supongo que todo el mundo tiene el referente y empecé a hacer plano punta con los pies, a mí de pronto eso me pareció como una gimnasia. No conecté eso con lo que yo hacía en el colegio, que era, me ponían una música y bailaba. Claro, Entonces tuve un choque muy bestia al principio y llegué llorando y la primera semana yo me quería quitar del conservatorio porque yo decía, pero es que es gimnasia. Entonces recuerdo como al final de la semana, que al final de la clase nos hacían hacer como un saludo, nos nombraban para pasar lista y saludábamos así con las manos. Y eso ya me conectó un poco más a mí con algo de bailar, de hacer así el saludo. Y entonces, nada, a los meses estaba completamente enganchada a lo que tú dices, a la cosa académica de los límites del cuerpo, el plié, el tandí, levantar la pierna y todo lo que implica como la danza clásica, ¿no? Toda esa exigencia corporal. Y empecé a entender lo que era esa enseñanza y me entregué completamente. Lo que pasa es que luego, como te digo, por cuestiones personales dejé el conservatorio como en cuarto o así, que luego lo retomé. Y claro, yo era iba a decir adolescente ya, pasada adolescente, también que quería serlo todo, muy moderna, me gustaba leer, me gustaba el cine, me encantaba la música, ir a los conciertos. Y entonces es verdad que había como un salto de lenguaje entre lo que era el ballet clásico, que me tenía atrapada en aquel entonces todavía, y mm, lo que es luego todos mis referentes de entonces. Entonces es verdad que yo en realidad siempre, o sea, ya te digo, yo quería ser directora de cine, escritora, quería ser Madonna, quería ser Punky, quería ser Siniestra, lo quería ser todo en aquella época. todo al mismo Y tiempo. entonces, todo al mismo tiempo, pero todo rebelde, ¿sabes? Todo así. Y entonces toda esa fuerza o esa furia que tenía yo ahí entonces, digamos que en cuanto descubrí un poco lo que era la danza contemporánea, fui como fácil, ¿no? De Mm, atrapar, porque fue una manera de conectar, por un lado, el cuerpo, que yo creo que a mí ya me había enganchado, como toda esa disciplina del cuerpo, el movimiento, la danza en general, o el conectar como eso, la expresión corporal con todo eso,
y por otro lado, los referentes más contemporáneos que yo tenía. Es verdad que de danza contemporánea no tenía ningún referente porque no existían, porque no me podían llegar a través de ningún sitio y porque, en fin, no los tenía. Pero claro, en cuanto fue para mí muy fácil hacer ese cambio, en cuanto llegué a Sevilla y me di cuenta que había otras maneras de bailar y que luego a la hora de empezar a crear se conectaban un poco más con mis referentes Claro. imaginarios, pues el cambio fue fácil. Y, en fin, siempre he sido como muy curiosa también. Entonces, incluso dentro de la danza contemporánea, pues he hecho como un camino. Pues ahora neoclásico, pues ahora danza teatro, pues ahora performance, pues ahora... Entonces, enseguida he ido como buscando, ¿no? Y como cogiendo, ¿no? Cogiendo, sí, me encanta como colaborar, pues ahora colaboro con un artista plástica, ahora con un músico, ahora, y entonces ahí pues te vas como alimentando, vas creciendo y te vas como expandiendo. Luego me gusta la creación en general y la creación contemporánea, no, y por otro lado disfruto muchísimo con el cuerpo, que es mi herramienta, entonces Claro. pues ahí he ido como conectando. Para mí ha sido como, ya te digo, un camino muy fácil y lógico, ¿no? Pues iba vestida como de siniestra y luego me hacía como el moño para hacer ballet. Era un poco un contraste muy Eso era grande, menos aunque me lógico, encantaba. Había algo ahí que tenía que seguir buscando hasta que lo enganché. claro. Sí, No, pero es verdad que lo cuentas y suena como lógico, en plan, hombre, pues si quieres hacer todas estas cosas, te gusta el cuerpo, te interesa tal, no sé qué, como que al final ves tu carrera, ¿no? Y como que tiene mucho sentido en realidad, sí, sí, como tiene, ya te mucha digo, para mí lógica. lo veo como orgánico. No era nada muy pensado, sino que en realidad iba un poco sucediendo. Entonces, sí, esa como intuición de dejarse llevar cuando tus cosas, las cosas de dentro coinciden con las de fuera y Claro. fluyen, ¿no? Y entonces encuentras como el camino. Y ya te digo, para mí ha sido como lógico, ¿no? Se han ido acoplando como mi imaginario, mis referentes con el cuerpo y ahí he ido encontrando como el camino. Mm. Y esto, bueno, creo que más o menos lo has mencionado, pero también me surgía cuando estaba como investigando, así pasé las preguntas y tal, porque vi como en una biografía o algo así, una frase que era como estuvo investigando la relación entre lo visual y la danza con Ros Sánchez. Y claro, al leer esa frase así sin más, de repente me venía la pregunta de, bueno, ¿y cuál fue o sea, cuál fue la respuesta? ¿Cuál es la unión entre lo visual y la danza? Ya. Yo creo que respuestas nunca he encontrado ninguna. Yo siempre he estado como haciéndome preguntas y probando maneras distintas de estar aquí o de crear o de investigar. Y respuestas se encuentran pocas. Yo con Ros Sánchez, que es una artista visual que admiro muchísimo, que coincidimos trabajando con La Imperdible, yo desde mi lenguaje, ya desde el suyo, y para otro director. Y entonces tuvimos como un flechazo ahí artístico y decidimos como probar juntas a meternos las dos en un espacio y ver a ver qué pasaba al mezclar más allá de nuestros lenguajes, nuestros imaginarios, ¿no? Poner como sobre la mesa que nos inquietaba, que nos obsesionaba, sobre qué podemos trabajar, venga, cómo lo podemos resolver. Y Mm, entonces, pues era un poco la sensación de jugar o experimentar. Yo con la posibilidad de usar sus herramientas y ella con la posibilidad de usar las mías. O sea, sin el claro. miedo ese de no, yo bailo y tú haces, ¿no? Vamos a probar, pues queremos hablar de lo que es el hogar o lo que es la casa o cómo se construye. Pues venga, ¿cómo podemos hacer? Ella proponía sus maneras, pues tenía un aparato, llamábamos a nuestro proyecto Danza y Viejas Tecnologías, porque ella era entonces de moda hacer danza y nuevas tecnologías y sus Claro, aparatos y sus maneras de hacer eran muy rudimentarias. Tenía como un aparato de retroproyección de esto antiguo y otra. ahí con tintas pintaba y entonces pues era como desde su lenguaje y desde el mío abordábamos ese tema, por ejemplo, o queríamos hablar del sexo o de ahí, pues venga, pues yo tengo aquí unas orejitas de conejo, pues yo voy a hacer unos ovarios, pues, y si unos espermatozoides, y si yo hago como si fuese una rubia así un poco medio loca, medio tonta, y tú haces, ¿sabes? Como que era en realidad poner como en común Claro. como creadoras, nuestra manera, nuestro imaginario, nuestra forma de imaginar Mm. y a partir de ahí ver cómo podíamos combinar. Entonces, ya te digo, fue más como meterme ahí a investigar porque respuestas yo creo que Tampoco es... tampoco encuentras muchas más respuestas que esas, la diversión más allá de diversión, ¿no? De encontrar cómo conectarnos y cómo hablar de lo que nos inquieta con nuestras herramientas. Claro. Entonces, la verdad es que fue muy bien. Empezamos sin ningún tipo de ambición de nada y de golpe estábamos haciendo pues una gira por Latinoamérica. Entonces dijimos, wow, pues vamos a seguir. Nos salió un bolo, todo
una cosa que disparó a la otra y acabamos por ahí, así que dijimos, venga, vamos a seguir un poco más con todo esto. Hicimos pues un espectáculo más y seguíamos ahí como colaborando. Qué guay. Me gusta Muy guay. porque, claro, en el mundo del teatro, que es como el que yo más conozco, muchas veces a la hora de crear algo hay como mucha cabeza, ¿no? Como mucho de esto y entonces no sé qué, y esto es súper lógico. Y me gusta como que tú vas explicando los procesos y es muy como, bueno, y entonces ponemos esto y yo tengo esta cosa y como muy de quién da más, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo? Y me gusta como esa frescura que a veces no la Sí, hay. sí, es verdad. Yo creo que a veces, bueno, cada proceso para mí ha sido distinto y depende también de con quién trabaje, ¿no? A veces necesitas que sean un poco como más sesudo, pero yo soy como muy obsesiva en el previo a arrancar, con el proceso previo de mesa, me gusta algún artista y empiezo a leer sus cosas personales y me Mm. meto y a ver qué es lo que hay en internet. En ese sentido, soy como obsesiva y muy curiosa y me hago mucho acopio de información y me voy a ver, en fin, rastreo cosas que me interesan ahí con profundidad, pero luego cuando me meto a trabajar en el estudio soy más intuitiva, o sea, creo que ahí hay que frenar, bueno, creo no, cada uno y cada proceso, cada uno que elija su manera, pero la mía sucede que yo freno más la cabeza y entro como... Me interesa como abrir ese sitio, ¿no? Mucho más intuitivo, ¿no? En el que tú eres casi canal de algo que viene, ¿no? Mm. Que es un poco como, pues sí, convocar lo extraordinario, ¿no? Generar un espacio inspirador para que pasen cosas que ni tú misma esperas que sucedan, ¿no? Que es lo que te atrapa también de esta profesión, ¿no? Lo Claro. extraordinario, ¿no? Entonces, es así. Sí, es que además, eso, bueno, justo era una pregunta que tenía escrita, pero más o menos la has contestado, porque como has trabajado en tantos proyectos tan mega distintos, ¿no? Como estabas diciendo, incluso proyectos tuyos o proyectos de otra persona, o por ejemplo en Safo, que estuvo aquí también Lucía hablando de Safo, o sea, ¿no? Como por mencionar algunos, eso, ¿no? Como cómo es coreografiar cosas tan distintas, pero que al final el cuerpo que coreografía o la mente que coreografía sigue siendo la tuya y sin embargo, ¿cómo es para que salgan como lenguajes tan distintos? ¿De dónde van viniendo? No sé si viene de, ay, pues la música o de esta cosa me fijo y voy tirando o naturalmente pasa. Ya, yo creo que sí es verdad que hago muchas cosas muy diferentes. Cuando estoy en mis procesos míos, dirigiendo, pues como te digo, ahí, bueno, tengo más libertad también para hacerlo como a mí me salga o en el momento en el que esté, o que suele ser, ya te digo, mucho más, confío bastante en mi intuición, en dejar hacer así. Y luego cuando trabajo, que sobre todo ahora desde la pandemia ha aparecido, o sea, a mí siempre me decían como bailarina que qué iba a hacer cuando fuese mayor, que iba a pasar que la bailarina no puede, tiene una vida más corta de trabajo Mm. profesional y de pronto han aparecido para mí, sin que yo apriete, muchas maneras distintas de estar en la profesión. Y una de ellas es hacer coreografía, pues esto que me comentas de Safo para teatro, incluso para circo, he estado también en la de estudio de Circo Price o para ópera, he trabajado con directores de teatro, con María Folguera o con, yo qué sé, con Rafael Villalobos, en fin, eso es adaptar un poco también tu forma de trabajar a las necesidades de procesos que no son tuyos. Mm. Entonces, a mí lo que más me gusta es cómo resolver, por ejemplo, cuando trabajo para teatro, es cómo resolver las cuestiones de dramaturgia desde el movimiento. No es tanto Mm. hacer bailes, que, bueno, pues a lo mejor también me han llamado, por ejemplo, Nao y Albert, me llamaron hay una escena de una pistola, necesitamos hacer una coreografía, ayúdanos. Entonces, pues yo voy y eso es un poco más puntual, es como, Claro. sí, ver con eso que tienen ellos que me proponen, tenemos una pistola, tenemos que hacer un baile, ¿cómo lo hacemos? Pues más con la música, con ellos. Pero luego, si no, por ejemplo, con Marta, que eso es lo que más me interesa o lo que más me gusta de los procesos con ella da libertad a que yo resuelva con mis herramientas como creadora, desde el movimiento, Claro. escenas dramatúrgicas, ¿no? Entonces hay una escena de amor, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo construyes una imagen desde el movimiento Mm. para resolver eso? Entonces, en vez de que la imagen sea, pongo mi mano en tu cabeza, me acerco mi boca a la tuya, pues digo, vale, pues vamos a trabajar que tú eres una pantera y tú le quieres dar una, no sé, como irme a sitios que no sean literales y Claro. eso al trabajar desde el cuerpo y en mi lenguaje, el vocabulario es más abstracto con la danza, pues enriquece bastante los procesos estos teatrales. Entonces, para mí ahí hay como, me escucho, veo dónde estoy, me ubico, veo el director que necesita, veo qué se necesita desde la pieza y ahí pues me cuelo, ¿no? Entonces,
ya te digo, con Marta, por ejemplo, en ese sentido es bastante placentero, o porque ella deja mucho hueco al movimiento. Entonces, por ejemplo, en Safo, ¿sabes? Es como hay una escena de erótica o una escena de cómo resolvemos esto. Entonces, como investigar desde mi trayectoria, o sea, yo no anulo tampoco no tengo, no dirijo, o sea, no soy la Mm, directora, pero tampoco anulo mi forma de crear y de mirar la escena. Entonces, claro. propongo, hago propuestas y desde ahí vamos. Pero sobre todo me inspira más la dramaturgia o sea, cómo traduzco yo eso en movimiento, en Mm, imágenes, qué podemos hacer aquí y luego desde mi imaginario también, ¿no? Cómo podemos envenenar esta imagen, que no sea muy literal, que claro, aporte que no otro sea sentido, literalmente como pone. claro, que traiga Y algo diferente. Pero no sé, a veces también he tenido que hacer cosas más literales o así, mm, también pues tienes herramientas para resolverlas y las resuelves, o sea que, pero es más eso. claro. Y de cara a, porque claro, ahora también has trabajado en lectura fácil y en Rainbow. Y claro, yo lo mismo, ¿no? En cuanto a actuación, he escuchado mucho hablar sobre la diferencia entre actuar en teatro o actuar en cine, pero me surgía como, bueno, ¿y cómo es la diferencia, o igual no hay, entre coreografiar o bailar para teatro o para cine? O sea, de repente me parece como algo súper distinto. Sí, sí, la verdad es que es muy diferente. Para mí ha sido un reto total, o sea, ha sido súper estimulante de pronto esa oportunidad porque yo nunca había hecho nada en audiovisual y de pronto me vi metida en Rainbow, que es una película muy gorda, tenía 4 momentos importantes, o sea, que fueron unos meses de trabajo y no sabía, o sea, no tenía ni idea. Yo le decía al director, a Paco, digo, Paco, yo no tengo ni idea, o sea, yo me lanzo, pero yo no tengo ni idea. Él confiaba, no, no, sí, sí, tu imaginario, me quiero tu manera de creer, yo qué sé. Y es verdad que nada más empezar, aunque lo que hacía eran números de danza, o sea, de danza coreografiada, así más al uso, sino que eran como escenas en las que había movimiento, pero un movimiento extraño, no era la cosa Mm, así más convencional de danza. Pero es verdad que de pronto me enfrentaba, por un lado, que no se ensaya, que eso para mí era rarísimo, porque yo también trabajo mucho con lo que me dan los intérpretes, experimento mucho, o sea, siempre para sacar brillo a las cosas, un poco ellos cómo están, dónde brillan más, dónde están más claro, cómodos. Cuando estoy yo trabajando mis procesos, pues con el prueba-error, es decir, pruebas, descartas, seleccionas, y al no haber ensayo era todo bastante mental, y yo no soy nada mental, entonces era como, wow, sí, a ver cómo tengo que tener todo atado, porque luego llega el día que está allí todo el mundo esperando, todo el equipazo, venga, acción, los minutos son oro, ¿sabes? Y tienes que estar como manejando un equipo a lo mejor de 20 personas que había allí, figurantes, bailarines, y tienes que hacer. Entonces era un poco el vértigo, pero bueno, he ido rápidamente aprendiendo, muy rápido, de cómo hacer eso para no sufrir también. hombre. Y, y por un lado es ese, por lo más gordo era que no había ensayos, o sea, con lo cual tenías que llevar muy, muy definido lo que ibas a hacer. Claro, no podías dudar de. No, rasqué algún ensayo, ¿eh? Dije, bueno, yo necesito por lo menos 2 días con la gente porque si no, venga, vale, y me concedieron como algunos ensayos con la gente, no Ah, era bueno, ninguno, no, pero estos procesos de un mes, no, o sea, resolver como en un ensayo o dos. Y sí, luego después la cámara es muy diferente de la mirada del espectador, o sea, la danza queda muy plana si pones la cámara quieta. Es verdad que claro. tenemos ese bombardeo de imágenes ahora y visualmente, ¿sabes? Incluso en Instagram haces así, te encuentras esos vídeos tan llamativos, de pronto la danza así plana, ¿sabes? Entonces era como, vale, se tiene que mover la cámara y ver, o sea, es como un Claro, diálogo, ver es como un también juego cómo con se la mueve la cámara, cámara, me sí. imagino. Y Sí, sí, entonces era un poco, vale, la primera vez que grabamos algo era como, Dios mío, esto no funciona, aquí plano, desde aquí se ve, no, 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 hay que grabar así, porque no grabamos luego plano secuencia de esto? Y, en fin, que es un claro, lenguaje que hay que investigar. Yo no tenía ni idea, ahora tengo, no, sigo sin tener ni idea, sé un poquitín más, pero ahora hay alguna pero idea. tengo la experiencia, entonces algo sabes, pero sí es verdad que es muy, muy diferente. Pues la cámara es como un bailarín más, o no sé cómo decirlo, es el que mueve. A veces, si se mueven las dos cosas, se marea uno, a veces hay que mover la cámara y no hay que mover las cosas, a veces se pueden mover los bailarines y la cámara, dónde colocarla para que no sea plano, para que tenga volumen, Mm, en fin, que tiene ahí toda su historia. tiene su intríngulis. Sí, Y bueno, te voy a hacer la última pregunta y luego hay como dos preguntillas cortas que le hago a todos los invitados. Porque esta
era como la que me venía desde, en realidad desde que vi Safo, que de tus, bueno, y Twist, que también es tuyo, pero es que en Safo me pasaba mucho, porque claro, es muy intenso físicamente. Y muchos vídeos que he visto tuyos, que no te he podido todavía ver en vivo, pero espero que pronto, también, ¿no? Como unas cosas muy intensas y pensaba, bueno, ¿y esto cómo se hace para que el cuerpo lo resista? Porque, claro, una cosa es coreografiarlo un día y hacerlo un día y decir, vale, esta idea, y luego pensar, vale, ahora tengo que repetir esto 28 veces, a ver cómo lo gestiono. Sí. Mira, yo trabajo con el movimiento espontáneo, que no sé, si alguna vez nos cruzamos y tienes la ocasión de probar. Es decir, no trabajo mi práctica artística, digamos, y sobre todo del cuerpo, tiene mucho que ver con lo que el cuerpo en sí sabe hacer, ¿eh? O sea, Mm, y cuando conectas con esa manera, con esa práctica, por ejemplo, de movimiento espontáneo de la columna, o sea, ofrezco prácticas para que entres en ese tipo de movimiento y rentabilices la energía y no sea agotador. ah, Justamente, o sea, desde fuera quiero decir, parece que es algo como, es intenso, ¿eh? Y así, pero tiene que ver mucho con el movimiento espontáneo y con tu manera de mover, con tu manera de moverte y con las vibraciones que la columna tiene de manera natural, las ondas que la columna hace de forma natural. Y entonces, que tengo como un entrenamiento que tiene que ver con eso, con cómo soltar la columna y cómo encontrar una manera de poder hacerlo sin que te agotes. Entonces, eso, claro. o sea, que decir, es un trabajo que estoy acostumbrada a hacer y sé cómo sostenerlo. Y también cuando lo pido, bueno, Lucía y María Pizarro, que son dos bailarinas Bueno, sí. maravillosas las dos, y aparte habían trabajado, María Pizarro había trabajado antes conmigo y entendía también mi vocabulario y Lucía entró enseguida ahí a muerte y entienden ese vocabulario de vocabulario de columna y les resuena y tiene que ver también con ella. Claro. Entonces, por un lado, yo propongo eso desde mi inquietud y luego también observo y veo y también veo lo que ellas pueden dar, donde ellas brillan, donde ellas están a gusto también, que quiero decir que también la creación, por ejemplo, en SAF ha sido bastante conjunta, entonces Mm. no impongo yo también la manera de mover, sino que veo que pueda sostenerse. Ah, Pero claro, tiene claro. que ver, te digo, mi vocabulario coreográfico tiene que ver con el movimiento espontáneo de la columna. Y entonces cuando tú conectas con eso y lo entrenas, sabes cómo agitarte, sí, o vibrar o temblar, que trabajo mucho con el temblor, que me encanta, con la risa, sin agotarte, porque, quiero decir, estás como conectando con tu manera de hacerlo y con Mm. sostenerlo desde lo visceral y no apretar desde la cabeza, en fin, hay ahí como toda una práctica orientada a poder Qué hacer guay. o poner en práctica ese vocabulario físico. Qué guay, qué guay. No, pero me parece muy guay porque, y ojalá poder probarlo en algún momento. Claro, ojalá Eh, nos crucemos. sí, sí. Porque eso, porque muchas veces se escuchan estas historias, ¿no? Como de, ay, entonces una coreografía que me destrozó el cuerpo y no sé qué. Y claro, es como guay de ver que hay como una teoría y un cuidado también detrás de... Sí. Sí, no, yo trabajo mucho desde la amabilidad. Ayer estaba haciendo un proceso con un bailarín, con Julio Ruiz, con un flamenco que me ha llamado para que esté acompañando un proceso y también y lo comentábamos mucho, comentábamos sobre esto, ¿no? Que es verdad que los bailarines están acostumbrados, o sea, también resuena o está eso ahí el esfuerzo, el dolor, sin dolor no se Mm, consigue y yo reivindico todo lo contrario, desde el placer, desde la amabilidad, cuida el cuerpo. No quiere decir que no te comprometas, que no vaya a ser cansado, que no sea profundo, pero siempre desde conectar con la facilidad claro. y con la amabilidad, porque a mí ya me pasó eso, que cuando llega un momento en que estás con mucha demanda física, sabes, trabajando como en muchas compañías, muchos bolos, tienes que conectarte con la idea de que bailar es un instinto y tiene que ser fácil, o sea, si Mm, no, hay que, claro, ¿sabes? No merece la pena un poco, es muy demandante. Entonces yo pues trabajo desde ahí. qué guay. Bueno, te voy a hacer las dos preguntas cortas que le hago a todo el mundo, Ay, que no sé son si me las facilitillas. sé, esas, mira que he visto tus entrevistas, pero no sé lo de las preguntas cortas, no sé si me lo Bueno, pues recuerdo bien. ahora igual te suena cuando lo diga. Sí. Porque bueno, la primera es como eso, mi idea es como crear puentes. Me gusta la cosa de yo hacerte un montón de preguntas que creo que a la gente de mi edad o de mi entorno le interesarían, pero también me gustaría que ahora tú dejaras una pregunta para las personas que estamos empezando, como algo que tú preguntarías, ¿no? A alguien así que está dando sus primeros pasos. Ya sé, a mí a veces cuando me piden por edad, claro, ya, consejos para gente joven y así, yo siempre digo lo mismo, digo que me den ellos consejos a mí, porque es verdad que la experiencia es guay y me encanta compartirla. Yo siempre planteo mis talleres y todo como una forma de compartir.
Pero luego también los consejos, no creo que cada uno hace su camino y cada uno hace lo hace a su manera, ¿sabes? Entonces no, y hay que descubrirlo. Y a veces incluso un consejo de alguien joven te recuerda, ¿no? Porque yo a un joven a lo mejor le diría, pues que tengas curiosidad, que no pierdas el entusiasmo, que no sé qué, pero justamente eso es lo que se tiene más al principio, con lo cual casi que ellos me lo tenían que recomendar a mí. O sea, y claro, una pregunta yo, pues que se cuestionen o que esté siempre ahí en el aire la cuestión de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Mm, Por qué te dedicas a esto? Que para mí esa pregunta ha sido, por compartir esto, siempre como una manera de sostenerme a lo largo del tiempo, ¿no? Porque a veces me ha hecho girar un poco hacia una dirección o hacia otra, ¿no? De un momento, espérate, ¿por qué estoy haciendo esto? Ah, que es que claro, me espérate. gustaba, es verdad que esto me gusta. Cuando estás agotado, cuando estás cansado, Claro. cuando no te sale bien la cosa, cuando no fluye, conectarte con la esencia de lo que es para mí bailar, de lo que es el escenario, lo que es la creación, a conectarte cuestionártelo, ¿no? Un poco. Mm, ¿Por qué estoy haciendo esto? Para ver si estás en el sitio que tienes que estar o a lo mejor no. claro. ¿Qué me ocurre? Y pues ahí queda, que es importante. Y bueno, la otra pregunta es porque yo siempre estoy buscando gente a la que entrevistar, pero no conozco a todos los seres humanos del planeta Tierra. Entonces me gustaría pues que dejaras una recomendación de alguien que tú dijeras, pues tienes que hablar con esa persona del mundo de las artes, entendiendo el mundo de las artes como algo muy amplio y muy... O sea, que un técnico de luces pues también está en el mundo de las artes, evidentemente, o una limpiadora de un teatro, o un... Ya. Uy, pues mira que una de las cosas más bonitas de esta edad, de estar ya aquí, es que tengo, y de estar de un sitio para otro, es que tengo como una red súper amplia y estoy conectada con un montón de gente más joven, menos joven, ¿sabes? Que eso y me cuesta un poco, hay mil nombres, no sabría cuál decirte, no sé si Guillermo Baker, por ejemplo, que es un compañero del alma, compañero del alma, inspiración total, es una persona interesantísima, si te apetece compartir con él. No sé, que de aquí de Sevilla, La Tarara, por ejemplo, no sé si has entrevistado a Mary de La No, Tarara, la compañía, pues ellos están haciendo un trabajo muy chulo, así, muy... Es más, si es teatro, bueno, teatro, pero bueno, es muy... pensé que igual los conocías por edad. Y luego, sé que hay con ellos y hay, me quedo un poco así ahora mismo, pero hay bueno, mil está bailarines bien. más que... Con eso Siempre, está bien, ¿no? sí, bueno, lo que quiera, pero que siempre la gente se queda como, ay, hay tantas opciones, como, Sí, es que bueno, es horrible, es que es esa pregunta es horrible. Yo además soy muy indecisa. Y ya te digo, y justamente que lo que más me está interesando, no sé, también por ejemplo Guillén Jiménez allí en Barcelona, que está haciendo cosas muy interesantes con la SATCUM. Creo que has entrevistado a Mabel Olea, ¿no? sí. Pues Guillem también es como de esa generación de por allí Mm, de Barcelona, está él también que está haciendo cosas súper interesantes. ¿Sabes? Luego te vas a Madrid, claro, está toda... que hay tanta gente las hermanas Gestring también que van a estrenar mm, ahora en Canal y que le estoy haciendo un acompañamiento, una visión externa. Ya te digo, es que además conozco mucha gente y de muchas generaciones porque estoy como, doy cursos, claro, hago acompañamiento a la gente joven, trabajo con gente, pues yo qué sé, o con Marta Pazo, he trabajado ahora, o sea que voy como picando por muchos sitios. Lo mejor es poder también llamar a gente que conoces y poder darles mm, trabajo, ofrecerles trabajo y así. Y entonces veo que hay un mogollón de gente bastante diferente a cuando yo empecé, por lo que digo, porque ahora sí hay, por las redes sociales enseguida la gente pues se conecta, se comunica, se hacen alianzas, entonces, claro. en fin, ahí te dejo nombres y tú Bueno, genial. rastreas. Yo mandaré correo. Y bueno, la última pregunta no es una pregunta en realidad, es solo decirte pues, que este es tu momento de autopromo, lo que quieras decir, dónde podemos encontrarte, dónde podemos verte. Pues no sé, que mi apellido es muy sonoro, cabeza de vaca, que cuando se escuche por ahí, que sigas el rastro a ver por dónde ando. No sé, es que ahora lo que voy a hacer, los siguientes proyectos que tengo, esto voy a hacer una cosa para el Circo Price en Toulouse, ahora que me voy a hacer, pero es más como una dinamización de unos encuentros. Luego estaré con Marta Pazo en el liceo allí en Barcelona, no sería, haciendo una ópera, que estoy muy contenta. Se va a estrenar a lo de las hermanas Gestrin también en Madrid, que he hecho como una mirada externa, en Canal, y me dejo cosas, porque estoy en una época en que estoy compartiendo millones de proyectos por ahí, o sea que
producción propia mía ahora mismo acabo de hacerlo de La Furia, que es una producción para bailarines aquí en Sevilla y en Córdoba, para un festival de escena patrimonio lo creamos. Y de momento no tengo bolos, voy a ver si empezamos a mover eso y no sé, por ahí ando Bueno, con mil líos, por suerte y agradezco. eso está bien. Yo dejaré tu Instagram también, ¿no? Y para que la gente se Vale, pueda enterar y todo lo que así pueda encontrar de páginas web, cosas, etcétera. Y nada, que muchas gracias por haber estado aquí compartiendo este ratito. pues muchas gracias a ti, que es lo que digo, que siempre que se encuentren rincones así donde se puede hablar de la danza, que a casi nadie le interesa, me parece maravilloso. O sea que, y así, ¿sabes? Gente joven que conecta además distintas generaciones, formas diferentes de hacer, distintos lenguajes, me parece maravilloso. Así que enhorabuena también por el programa. Pues muchas gracias. Y bueno, a lo que los estéis viendo, pues ya seguir a María y suscribiros, darle me gusta, comentar y todas esas cosas. Y muchas gracias y nos vemos la semana que viene con otra entrevista. Chao, chao, gracias.